¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta semana, una efeméride, la del Fuero de Brañosera, que cumple 1200 años, ha logrado que esta localidad haya captado nuestro interés, pero también la atención de la Casa Real. Y es que el rey Felipe y la reina Leticia han querido celebrar el origen del municipalismo visitando el primer ayuntamiento de España. Ese aniversario nos sirve de excusa para abordar la evolución del municipalismo también en Castilla y León, teniendo en cuenta que nuestra comunidad aglutina la cuarta parte de los pueblos de nuestro país. Nos ponemos en contexto con el informe de Leticia Sánchez. Esta imagen representa la entrega de la Carta Puebla del conde Munio Núñez y su esposa a un grupo de colonos para que se asentasen en Brañosera. Valerio, Félix, Zonio, Cristóbalo y Celbello y sus parientes quedaban liberados de ciertas obligaciones, también todo aquel que desde entonces se asentase en el lugar. Los condes tuvieron una idea, podríamos llamar revolucionaria, para animar a la población a asentarse en una tierra de frontera expuesta a incursiones y pillajes. Había que hacerla partícipe del gobierno, dotarla de derechos, la libertad y la igualdad como fundamentos de ciudadanía. Unos derechos que fueron confirmados después hasta en 3 ocasiones y que 12 siglos después han sido determinantes. Sin este primer paso que disteis aquí, seguramente no se entenderían ni el Renacimiento, ni la Ilustración, ni la Revolución Francesa, ni los regímenes constitucionales y democráticos, ni la construcción de la Europa unida. El rey abogó por el futuro del medio rural y reclamó trabajo coordinado para ofrecer servicios de calidad, porque sobre el municipalismo, dijo, se levanta la arquitectura de las instituciones del Estado contemporáneo. En ningún lugar como en los pueblos se hace la vida democrática tan tangible, tan real. No tendremos futuro si no somos capaces de tener unos municipios fuertes en el territorio, capaces de afrontar las necesidades de las personas y también de expresar la imagen positiva de nuestro mundo rural. El presidente de la Junta de Castilla y León reconoció la labor de alcaldes, concejales y diputados y señaló algunos de los desafíos a los que han de hacer frente, como la repoblación, la financiación o la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y rural. Castilla y León, con 2.248 municipios, aglutina 1 de cada 4 municipios de España y el 60% de sus entidades locales. Precisamente el municipalismo, 1200 años después de ese hito, se enfrenta a muchos retos, a desafíos que hay que afrontar de manera inmediata para preservar nuestras raíces y no sucumbir ante los males de la, según el rey, mal llamada España vaciada. Reforzar los derechos, las libertades y las garantías de esos habitantes, como reza la Carta Puebla, es sin duda el objetivo de las administraciones. Pues de eso, de todo ello, hablaremos con quien puede arrojar luz sobre el pasado, el presente y el futuro del municipalismo, el catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones españolas, Félix Martínez. Bienvenido. Bienvenido y gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que ha despertado mucho interés el conocer, el rascar un poquito sobre ese hito que decíamos, el Fuero de Brañosera. ¿En realidad fue tan relevante? Estamos hablando de la Edad Media, hace tantos años. ¿Pudo ser tan determinante para el municipalismo de hoy en día? Ciertamente lo es el documento más antiguo que tenemos del inicio de la repoblación, de la reocupación de un territorio que se había dejado como un desierto estratégico frente a los musulmanes, sobre todo con el ánimo de que los enfrentamientos fueran menores. De ahí que cuando ya el reino está bastante pacificado y sobre todo ha empezado a extenderse por más allá del solar Astur, la ocupación de las tierras próximas, todavía muy elevadas en altura y sobre todo en inaccesibilidad, pues empiezan a ser ocupadas por pobladores venidos de la zona más del interior, de la zona del litoral y sobre todo con el ánimo de crear un establecimiento permanente más allá del meramente estante o de temporada que se realizaba con el transcurso de la primavera o del verano llevando los ganados. En este caso, ese asentamiento va a estar favorecido por el poder público y eso es lo interesante, que es un conde del cual todavía no conocemos el distrito que gobernaba, sino solamente su ejercicio, era conde, y administraba un territorio en nombre del rey de Asturias, nada menos el rey de Oviedo, Alfonso II el Casto.
Bueno, ahí se ve un poco la pirámide administrativa, ¿no? No era efectiva, pero sí tácita. Era una pirámide que venía a replicar, a extender lo que había sido el régimen gubernativo visigodo. El título condal no es un título nobiliario como sería en la actualidad, sino es un título meramente administrativo, lo que llamaríamos un capitán general. Y en ese caso el comité, el conde Munio Núñez, cuyos nombres nos denota un origen visigodo indudable, pues por orden del rey había empezado a gobernar y administrar un amplio territorio que se extendía hacia el Ebro, ocupado en su totalidad por las tropas musulmanas, claro. Me llama la atención que bueno, el conde evidentemente tenía que plasmar su rúbrica en ese documento, pero también aparece su mujer, que también es la condesa Argilo, sí. ¿Pero por qué aparecía ella? Es muy habitual, ¿sí? Siempre, y desde las más altas esferas el rey siempre aparece acompañado de su esposa e incluso en muchas ocasiones de su madre si es viuda. En ese caso, lógicamente, el conde actúa en uno con su esposa, porque forman una unidad matrimonial, y de ahí que en ese sentido el ejercicio de la autoridad también se comparta a través de la condesa. Es más, no son pocas las ocasiones en las que la condesa pasó a ocupar un puesto relevante si el marido fallecía, por ejemplo. Permítame, Félix, Brañosera ha celebrado esos 1200 años de historia del municipalismo, pero lejos de instalarse en un pasado glorioso y revolucionario, mira su futuro y por eso se ha embarcado en un proyecto millonario para recuperar zonas de pasto, para atraer población y para generar empleo. Se llama Reactiva Brañosera. Queremos verlo, es un reportaje elaborado por los servicios informativos. Ha sido Roberto Caubilla, Felipe Mons y Samuel Gómez los autores. El municipio de Brañosera, como muchos otros en toda la península, es una zona rural que se ha ido despoblando. ¿Qué busca Reactiva Brañosera? Reactiva Brañosera busca evaluar los servicios ecosistémicos del municipio, de los terrenos comunales de Brañosera, para intentar mejorar y buscar una nueva forma de tener esos servicios, que cree empleo, que recupere los oficios tradicionales, que mejore la absorción de dióxido de carbono por los terrenos, que prepare al municipio para evitar o para paliar los efectos de incendios forestales, que mejore el estado de los bosques, bueno, así un poco en general. Estamos 4 entidades que somos la Fundación Santa María la Real, que es la coordinadora del proyecto, el Ayuntamiento de Brañosera, que es quien ejecuta las acciones en el campo, la Fundación Ávila, que es la que se encarga de labores de concienciación, de formación, y luego la Universidad de Valladolid, que es la que se encarga de la dirección científica del proyecto. Lo primero que se ha hecho ha sido un diagnóstico. Con ese diagnóstico se han dividido como en 3 líneas principales en las actuaciones. Una son las actuaciones silvícolas, que es la que se encarga el Ayuntamiento de Brañosera, que ha contratado una cuadrilla de peones forestales y una capataz, que están haciendo desbroces mecánicos, se están haciendo también arreglos ganaderos. Luego también la parte de la universidad lo que está haciendo es investigar, ¿no? Tema de suelos, de turberas, de biodiversidad, y luego otra parte del proyecto son las actuaciones de fomento de la bioeconomía, recuperar los oficios tradicionales como puede ser el pastoreo, ¿no? Por eso la escuela de pastores. También tenemos a un rebaño de cabras local, porque en Brañosera tenemos al único pastor de cabras de la montaña palentina, que también está en el proyecto, y las cabras son desbrozadoras animales, ¿no? Entonces su labor también es encomiable en cuanto a prevenir incendios forestales, mantenimiento de pastos, dispersión de semillas. ¿Qué están haciendo? Comen sobre todo brotes de matorral y de árboles, ¿vale? Por eso son tan cojonudas para el desbroce de montes, ¿vale? Es el mejor animal para poder desbrozar el monte. Yo lo heredé de mi familia, me he dedicado toda la vida a ella, pero ¿por qué soy necesario en el entorno? Pues eso es lo que les enseñamos en las escuelas de pastores, porque son un trabajo fundamental, esencial. Se rompe todo el equilibrio de la naturaleza en la montaña si no hay rebaños. Necesitamos devolverle sentido
y el valor a un terreno, a un territorio que lo tenía y que por eso era necesario, importante para la gente, vivían de ello, pero que lo ha perdido, entonces hay que recuperarlo. Trabajamos desde conceptos muy básicos, como diferenciar las diferentes especies de ganado y también la implantación de nuevas tecnologías que se acercan al mundo de la ganadería y que han venido para quedarse. Tenía experiencia pero en Venezuela ya que me crié en una finca. En la finca de mi padre había mucho ganado, vacas, búfalas, y cuando veo el curso de la fundación, lo primero que pienso es, claro, Venezuela. Mi casa, me sentí totalmente en hogar al ver el curso y me apunté sin pensármelo. Sería bueno que se uniera más, se fomente más la ganadería en el país, digamos, ¿no? En estos pueblos que están muy poco poblados, pues vendría bastante bien. A la ganadería hoy día le rodea muchísima burocracia y muchos planes de negocio. Es decir, para poderse dedicar a ganadería primero te tienen que salir los números, hay que echar muchas cuentas. Y tiene futuro. Y tiene futuro, tiene mucho futuro y además necesitamos de él. Porque al final si esto se deja y la gente no hay relevo y no se recuperan estas cabañas en altura, en la montaña, etcétera, tendrán que venir proyectos de rebaños, ya serán administrativos o impulsados de otra manera, con otros objetivos, pero que como mínimo presten servicios ambientales. Al final, con el abandono de la transhumancia y del tener el ganado, cada vez menos gente apuesta por tener cabezas de ganado, pues todas estas tierras de pasto se van convirtiendo en matorral, y lo que buscamos en la naturaleza es tener un paisaje de mosaico con todos los tipos de estratos, no solo con matorrales. Estamos ahora mismo realizando unos muestreos en campo. Al final lo que queríamos era mejorar la producción de pasto, y lo llevamos a cabo mediante diferentes ensayos, aplicando unas mejoras que van desde la aplicación del biochar, que es un carbón vegetal, hasta la resiembra con especies pastícolas seleccionadas por nosotros, y las hemos llevado a cabo en diferentes puntos de muestreo. Lo que hacemos para poder ver cómo evoluciona, hemos puesto unas jaulas que excluyen la alimentación de los herbívoros y que dejamos crecer el pasto. Una vez que ha crecido lo recolectamos y lo llevamos al laboratorio, donde lo secamos, y ya que lo tenemos seco podemos pesarlo, y clasificándolo por las diferentes especies en función a las creencias del ganado podemos ver con datos numéricos cuáles son las mejoras que están viniéndole mejor a la zona de pasto. Estamos evitando que se incendie, que es también una de las principales preocupaciones a día de hoy, los incendios forestales que vienen a causa de esa sobrebiomasa que hay en el paisaje. La maleza ha ido adueñándose de todas estas zonas de sierra, y entonces la primera vertiente de Reactiva Brañosera consiste en ir recuperando progresivamente esas zonas. La segunda es estudiar realmente lo que sucede dentro de ese panorama ecológico, por decirlo de alguna manera, de las especies que hay, tanto vegetales como animales, y proyectar un futuro a partir de ahí. Las cabras, por ejemplo, pues desaparecieron. Yo recuerdo que mi abuelo, que era minero, que era picador, como la canción, tenía unas pocas vacas, como decimos aquí, unas pocas ovejas y unas pocas cabras. En los últimos años la ganadería se ha quedado reducida. Ahora mismo hay en Brañosera Pueblo hay 2 actividades ganaderas, nada más. Entonces, a partir de ahí se ha cimentado lo que puede ser un resurgir de esa ganadería de montaña, además ecológica. Si lo miráramos desde una perspectiva simplemente demográfica, pues bueno, cualquiera diría, un ayuntamiento que apenas llega a los 270 habitantes, donde sus poblaciones son muy pequeñas, pues embarcarse en un proyecto de estos parece que es difícil, ¿no? Bueno, fácil no es. La inversión total está en torno al 1,5 millones de euros. Fíjate, para que te hagas una idea, por utilizar un término comparativo, los ingresos corrientes del ayuntamiento, los que se derivan de los impuestos corrientes de este ayuntamiento, están en torno a los 200.000 euros aproximadamente. Fondos europeos que no llegaron por casualidad a esta localidad de la montaña palentina, que ya sabe desde hace siglos lo que es ser pioneros, con el título desde el año 824 de primer ayuntamiento de España. Es un episodio en la historia muy importante,
Primero porque es el origen de una institución tan importante y tan cercana como es el Ayuntamiento, y en segundo lugar porque se trata de un episodio histórico situado podríamos decir, en el preámbulo del nacimiento de la Comunidad de Castilla y León, del Reino de Castilla, que es tanto como decir el Reino de España. Brañosera se quedó seguramente dormido en los tiempos después de aquella historia de comienzos del siglo IX, hasta que a mediados del siglo XIX, en una de las pequeñas poblaciones, una de las pequeñas aldeas que pertenecen al municipio, la aldea de Orbó, se descubre el mineral del carbón. Según datos de los historiadores, se estima que el conjunto de Barruelo de Santuellana y de Brañosera llega a tener una población cercana a los 20.000 habitantes, hablamos de mediados del siglo pasado. Ahora pues apenas llegaremos, no creo que lleguemos a los 1.500. Podríamos decir que es un exponente claro de esa España que se fue vaciando poco a poco, pero también es un exponente claro de esa España que se vuelve otra vez a repoblar, porque hay actividad. La actividad económica va evolucionando en función de los tiempos. Hoy, pues, posiblemente la mayor proyección está en el entorno de las nuevas tecnologías. Pero sí que es cierto que, digamos que dentro de la actividad humana todo es cíclico, ¿no? Con lo cual, pues esas actividades que dejaron de tener su valor hace muchos años, porque llegó la época industrial, en fin, la emigración a las grandes ciudades, ahora se están recuperando. Está siendo arduo, ¿no? Porque es un proyecto muy amplio y con muchas aristas y muchos campos, pero sí, yo creo que hasta ahora estamos satisfechos y bueno, seguimos ahí trabajando para intentar cerrarlo lo mejor posible, porque el proyecto tiene que estar terminado el 31 de diciembre de este año. Uno de los resultados, bueno, o el más destacable, digamos, es un plan de manejo con toda la información y toda la experiencia que se está obteniendo durante el proyecto, y ese plan de manejo pues ayudará a poder extrapolar este proyecto pues en municipios similares. Forma parte de ese ADN del alcalde rural el ser imaginativo, activo, proactivo y de buscar proyectos de desarrollo. Que nuestro pueblo, nuestro municipio crezca y se desarrolle, y que la vida se siga manteniendo en estos territorios en las condiciones que determinan nuestra existencia en esta época, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Profesor, ese es el Brañosera de hoy en día y sus proyectos de futuro. ¿Qué queda del Brañosera de 824? Pues queda bastante, de hecho el recuerdo, que es lo principal, el saber de dónde vienen y a dónde quieren ir. La Carta de Población de Brañosera es un documento que en la historia del derecho es señalada, un documento auténtico además, que nos ha llegado tras 1200 años y que refleja una sociedad, la sociedad de una época, de un momento histórico muy determinado. Fíjense si es importante que el término municipal que aparece ya otorgado por el conde en la carta es exactamente el mismo que en la actualidad tiene el municipio de Brañosera. Lo cual denota indudablemente que no han perdido conciencia y sobre todo no han perdido aquello que se les otorgó en su momento y que les pertenece en propiedad. De hecho, una vez al año realizan una revisión general de los mojones y establecen de nuevo el recordatorio de aquello que obtuvieron por privilegio. ¿Qué fue lo singular que ocurrió en aquel momento? ¿La faceta visionaria del conde o que la población en ese momento tenía un afán revolucionario, rebelde, que hacía que cambiasen las cosas? Todo se junta. Era una sociedad pujante, tremendamente pujante. Luego, además, era una sociedad muy cohesionada desde el punto de vista religioso y político. Sabían que tenían que cumplir una función, más allá de la meramente familiar, de subsistencia. Tenían que recuperar aquellos territorios que habían sido de sus antepasados y que por una razón u otra habían sido perdidos y que en estos momentos pues estaba pendiente de que ellos mismos lo ocuparan. Lo interesante es que se crea una nueva sociedad
Sánchez Albornoz, el gran historiador de Castilla, decía que la Castilla de esos momentos era el territorio más libre de Europa, con toda seguridad. La sociedad castellana, la sociedad Astur inicialmente, la sociedad leonesa, que es el reino de León, y Castilla era un condado de ella, lógicamente es una sociedad que tiene una condición jurídica libre. Son hombres libres y por lo tanto reciben o pueden recibir en propiedad numerosos bienes y de hecho se lo otorgan. Otorgan unos bienes comunales para todo el conjunto de los pobladores, de los nuevos pobladores que allí se asientan, pero también recibieron tierras individuales con las que subsistir. Lógicamente no todo puede ser comunal, sino que la propiedad que ejercieron los nuevos pobladores es una propiedad que van a transmitir desde los padres hasta los hijos y ha durado hasta nuestros días. El hecho de tener una cabaña ganadera, el hecho de tener un aprovechamiento del término, el hecho de saber cómo deben de cultivarlo y sobre todo cómo tienen que roturar los campos y favorecer la ganadería, lógicamente les viene de generaciones. Y todo eso, lógicamente, tiene un origen en el periodo medieval, que es determinante para la aparición de estas poblaciones. Por eso, si nos fijamos, el norte de la península ibérica está mucho más poblado de municipios que el sur. De Tajo hacia abajo tiene unas poblaciones mucho más dispersas. No hay necesidad ya tanto del control del término del territorio como había en los primeros siglos de la Edad Media, en los que el establecimiento de poblaciones se hacía de forma intensiva y sobre todo muy próximas unas de otras. La razón del volumen de municipios que tiene Castilla y León no tiene otra justificación. De ahí que lógicamente en muchas ocasiones hablemos de esa España vaciada con la mirada puesta en Castilla y León, sobre todo porque los municipios lógicamente se van reconcentrando, se van reagrupando, van transformándose. Entre el siglo X y el siglo XIII se despuebla la práctica totalidad de los antiguos municipios, los municipios más pequeños. Por eso hablamos de los despoblados medievales, que son despoblados que surgieron a raíz de la conquista de Andalucía. La conquista de Andalucía fue un tirón de población. Por eso toda la población del norte se traslada allí donde el rey les exige el que se trasladen, que es a ocupar el sur peninsular que acababa de ser ocupado entre 1226 y 1248. Intentó buscar la misma fórmula que en el norte, en el sur, porque era la misma invasión. Por eso el tirón de Andalucía deja despobladas muchas zonas de Castilla que pensamos que han podido ser un fenómeno de ahora. No, es un fenómeno histórico y que se reproduce en otros ámbitos, como en el caso de las provincias del sur de Aragón, Teruel, exactamente. Toda la comunidad de Teruel tuvo una despoblación también intensa porque era una tierra muy dura, era una tierra creada exprofeso para la frontera, pero cuando la frontera deja de estar ahí y se traslada al Guadiana, lógicamente ya es una nueva visión. Hay que buscar unos nuevos asentamientos. Parece una paradoja que estemos viviendo ahora mismo esa misma situación de despoblación y de cómo fijar población. El conde lo supo de esa manera. No sé si puede ser la misma fórmula traérnosla al siglo XXI, pero hay que buscar la manera. Quizás sea el dirigir las propias administraciones ese crecimiento, ¿no? No, y así fue. El conde otorga una serie de privilegios que son exoneración de la regla general. Lo primero que les otorga es una liberalización de impuestos. Es lo primero. ¿Por qué? Porque el dejar de pagar impuestos determinados es muy atractivo. Es muy atractivo. Sí. O dejar de cumplir prestaciones muy importantes, como era la obligación militar que tenían todos los súbditos de la corona. Todos tenían que, una vez al año, cumplir un servicio militar. Pero un servicio militar que no es como podemos verlo en la actualidad de estar en un cuartel y hacer unos ejercicios. No, no. Aquello era enfrentarse nada menos que a todo un ejército que anualmente venía a dar y a raciar. De tal forma que, como es lógico, la exoneración de eso es atractivo para todo tipo de población. Se trasladan desde el norte al sur,
con esa misma razón, a la búsqueda de unas buenas y mejores condiciones de vida. Claro. De todas maneras, ahí supo ver lo fácil que es manejar a una población cuando le implicas en la gestión. Pero ¿cómo pudo equilibrar el mando que él estaba ejerciendo, además venía del rey, a esa ligera libertad en los súbditos? ¿Pudo mantener ese Sin poder? ningún problema. ¿Sí? De hecho, el ejemplo de Brañosera cunde y muchas poblaciones posteriores tienen el mismo origen. Nos ha llegado la carta de Brañosera por muchas razones que hemos tenido ocasión de estudiar en la reciente publicación que se ha hecho al respecto, pero es una de ellas la que más llama la atención, es que los condes se involucraron de generación en generación en el mantenimiento de esa repoblación. De tal forma que, para que se hagan una idea, Muñoz Núñez es bisabuelo de Fernán González, el gran conde de Castilla. Claro. Muñoz Núñez no era conde de Castilla. Todavía no existía Castilla cuando él acude a la repoblación de Brañosera. Todavía tendremos que esperar casi más de medio siglo para que haga aparición un distrito al que se le va a dar el nombre de Castilla, sobre todo porque está fortificado de torres. Y esas castelle en plural, esos castillos en plural, eran los que amparaban la repoblación. De ahí que de ahí se salta hacia una zona más inferior, como es la zona de Castrojera y de Burgos. Cuando Burgos se repuebla, se hace en el 884, 60 años después. Y tiene un fuero también similar, pero no de tanta trascendencia, ¿no? Se repuebla una zona muy elevada, pero que ya estaba muy expuesta a los musulmanes. De tal forma que al repoblarse un cerro grandísimo con un ánimo militar, a la par creas una población. Cuando ahora vemos muchos castillos derruidos a lo largo de nuestra geografía, todos ellos ampararon una población. O sea, tenían una constitución militar, pero dentro de sus muros estaba la población, se repoblaba el territorio. Cualquiera de ellos, Portillo, por ejemplo, en Valladolid, si nos fijamos, Portillo estaba arriba, no abajo. Abajo estuvo después cuando ya acabó el peligro y se bajaron al llano, que es arrabal de Portillo. Decíamos que cómo había sido capaz de equilibrar su poder con el dejar hacer a su población. También había alguna sublevación, imagino, porque en el fuero también aparecen las consecuencias de no respetarlo. Indudablemente. Es una carta que recoge también condiciones jurídicas a cumplir. Y esas condiciones jurídicas son exigibles. Es más, se dan privilegios, pero también exigencias. Una muy curiosa es, por ejemplo, que les señala que de todo aquel tesoro que encuentren, podrán, a diferencia de lo que había ocurrido hasta el momento, que había que dárselo al conde, podían quedárselo. ¿Por qué? Porque lo que iban encontrando, que había estado despoblado casi más de 100 años, lo que iban encontrando muchas veces eran antiguas ciudades romanas y visigodas, que podían tener tesoros y de hecho los tenían. De ahí que tengan en consideración esas especiales circunstancias que tenía el terreno. ¿La prosperidad en aquel momento de Brañosera a raíz de este fuero fue económica o fue en otros ámbitos? Vamos a ver, el concepto repoblación es un concepto que va más allá del meramente económico. Cuando muchas veces se dice que ha habido un asentamiento, por ejemplo, monacal, los monjes cumplieron una función determinante en la creación de muchas poblaciones. Por ejemplo, Sahagún. Sahagún surge a la vera de un monasterio que es los Santos Facundo y Primitivo, y ese monasterio crea una población importantísima que luego va a ser un hito orientador en el Camino de Santiago, de tal forma que todos estaban involucrados en la labor de repoblación, todos estaban obligados a cumplir una función social, más allá de la meramente económica propia, de tal forma que ese condicionamiento religioso de extender la fe lo llevaban en muchas ocasiones casi tan impreso como podía ser la mera subsistencia. La verdad es que es una sociedad que ha podido trascender, como estamos hablando, y que sin embargo no ha sabido mantenerse por esa cuestión que me comentaba. ¿Qué podíamos valorar en cuanto a aprendizaje?
de qué es lo que no hay que volver a repetir? Hombre, indudablemente que la sociedad en muchas ocasiones actúa según las circunstancias y las condiciones de la época. En aquel momento no había exigencia de ambulatorio, ni de que tuvieran una buena comunicación por carretera, o que los servicios públicos pudieran llegar adecuadamente. No era su preocupación. En nuestros días sí. De ahí que la despoblación tendremos que verla con esa óptica. Esto es, ¿por qué se despueblan muchos términos nuestros? Porque hay una búsqueda general de unas mejores condiciones de vida. Si uno está en un pueblo que son 200 habitantes y se pone malo, a la hora de llegar al hospital le va a costar mucho más. Por eso a lo mejor, llegada a una determinada edad, busca otras circunstancias que mejoren su vida. Por eso tampoco tenemos que ser alarmistas en la despoblación. La gente toma conciencia y, de hecho, bien sabemos que muchas de nuestras familias en determinadas circunstancias del año se trasladan a sus lugares de origen, a las casas que conservan de sus abuelos o tatarabuelos, y que empiezan a darles vida. Una población pequeña, de la que hemos hecho un estudio recientemente de su fuero, también un fuero histórico muy interesante, como es Andaluz, en la provincia de Soria, pues en invierno tiene 4 habitantes y cuando llega el verano tiene 200, 300. Por lo tanto, son pueblos que no del todo quedan desiertos, sino que muchas veces la gente tiene o toma consideración de que un pase por el pueblo es algo que te mejora la condición de vida anual. De todas maneras, siendo el municipio, un ayuntamiento, la administración de cercanía, además la que fue el germen de las administraciones superiores, no sé si ocupa ahora mismo el puesto que merece un ayuntamiento, un municipio pequeño, porque es verdad que sobre todo la cuestión de la financiación les está oprimiendo mucho. Ya se trasciende un poco la posibilidad de gestionar sus dineros porque llegan de otras administraciones. ¿Ocupa el puesto que merece, teniendo en cuenta lo que estamos hablando de Brañosera? Indudablemente, el papel que realizan muchos ayuntamientos es titánico. Es una actividad que muchas veces pierden dinero, los mismos que forman parte de la corporación municipal. Por eso hay que reconocerles ciertamente que su labor es importantísima, porque son los que velan porque el municipio continúe y que el municipio se engrandezca. Lo que había dicho don Jesús, el alcalde de Brañosera, un personaje único, singular, que verdaderamente es una joya para Brañosera, pues ciertamente es verdad. Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, porque los 200.000 euros que tiene el ayuntamiento de Brañosera son muy poco para cubrir las necesidades mínimas prácticamente del municipio, de saneamiento, de asfaltado, etcétera. De ahí que muchas veces la ayuda que puedan recibir estos municipios no solo tiene que venir del Estado, sino de nosotros mismos, que favorezcamos sus propias condiciones de vida haciendo turismo, por ejemplo, turismo cultural, un turismo asequible o razonable, y que favorezca en muchas ocasiones el que puedan subsistir a lo largo del año cuando ese turismo falta. ¿Se hubiera imaginado el que en aquel momento el conde, que iba a ser la referencia de la cohesión territorial, esa expresión que utilizamos tantísimo ahora mismo? Yo creo que, bueno, nunca tuvieron ni siquiera de lejos idea de lo que podía llegar a pasar en Brañosera. Ellos cumplieron su función en un lugar que probablemente lo cumplieran en muchos más, lo único que no conocemos su evolución. Lo interesante de la carta de población, más allá de las condiciones que recoge para mejora de la población y del asentamiento que se va a realizar con 5 familias nada menos, pues es curioso porque en el texto original que nos ha llegado copia del mismo fehaciente, además una copia muy rigurosa hecha por parte de un monje de Silos en el lugar donde se conservaba, esa copia curiosamente recoge también la confirmación de condes posteriores, y es ahí verdaderamente donde vemos que Brañosera no fue un hito único en un momento dado y que una vez avanzada la conquista ya no hubo más. No, tenían cuidado
de que todo aquello que establecían permaneciera en el tiempo. Y la confirmación es preciosa, porque aparecen todos y cada uno de los condes con sus respectivas esposas, confirmando lo que su antepasado realizó. Es curioso porque a través de esas confirmaciones sabemos que toda la familia condal procedía del conde Munio Núñez. Por lo tanto, el rey se casi sintió en el ADN la preservación de ese fuero. Claro. Probablemente el rey viera en este personaje un personaje excepcional, de tal forma que le encomendó en adelante, por vía familiar, el gobierno de todo el distrito. La parte normativa pudiera venir de no sé, un derecho consuetudinario que estuviera instalado en el entorno. Es decir, no pudo ser algo tal inédito, tenía que venir de algún sitio. ¿Puede ser de esa parte yo estimo que es novedoso en muchos aspectos. Quiero decir, no hay tradición, no hay correspondencia con un periodo anterior en el que se hubiera podido realizar algo parecido. Es una nueva circunstancia. La repoblación es un fenómeno único en Europa. Solo es comparable con América y la conquista del oeste. La conquista del oeste americano se desarrolló por iguales cauces, los mismos cauces. Aquellos colonos que se trasladaban al oeste recibían por parte del Estado aquellas tierras que pudieran roturar. En este caso ocurrió lo mismo, de tal forma que lo que se hizo es favorecer a una población su asentamiento y sobre todo poner las condiciones para que ésta fuera para siempre. Y eso es lo importante. Ciertamente la formación de municipios que se inicia aquí con una comunidad que todavía no es un municipio en sí, sino un germen de municipalidad, pues ciertamente luego va a tener una correspondencia en aquellos municipios que van a ir surgiendo al sur. El municipio más antiguo en ese sentido, constituido con órganos propios que conocemos, es el de Sepúlveda, y lo fue casi 200 años más tarde, en el 1076. Por lo tanto, lógico que cada época tiene su circunstancia, pero lo interesante es ver que hay siempre una imaginación humana que plantea nuevas circunstancias que favorezcan el que la evolución del hombre sea la que es. Y tenemos que sacar pecho porque además estaba nuestra tierra en zona palentina, Castilla y León, que sin eso ninguna es duda. Porque recordaba además, bueno, que tenemos algo pionero también en Castilla y León, que es precisamente la cuna del parlamentarismo, que nuestros antepasados eran muy creativos en ese sentido, ¿no? De hecho, el tema del parlamentarismo es un tema bastante complejo, que para abordarlo hay que ver muchas circunstancias. Ciertamente el origen de la presencia urbana en las curias municipales, que es al fin y al cabo lo que es un avance. El hecho de que hasta el momento el rey se asesoraba solo de la nobleza y clero y admita en sus curias a ciudadanos, esa es la gran novedad. Y esa novedad, lógicamente, va a venir en provecho del propio reino. El rey se aprovecha de esa circunstancia y concita ante él a los tres grandes estamentos sociales, aquellos que le pueden proporcionar información, apoyo y sobre todo consejo. Que perdure en el tiempo, que es lo que intentaron ambos dos. En todo caso, la visita de los reyes de España a Brañosera también dejó mensajes muy potentes. Hablaba el rey Felipe VI incluso de que sin Brañosera no hubiera podido existir la Revolución Francesa. Es decir, yo reconozco que me quedé un poco sorprendida porque no sabía de dónde quería tirar Felipe VI en ese sentido al hacer esa reflexión. Yo creo que es una expresión hecha por el rey, lógicamente, con el ánimo de señalar que Brañosera fue un hito más en la evolución de la sociedad. La sociedad, lógicamente, revolucionaria de la Revolución Francesa no es la sociedad de Brañosera, pero indudablemente que hasta llegar allí hubo que pasar por numerosos hitos, y el hito de Brañosera es ciertamente uno de los primeros. Sin partir de un interés porque la población se comparta el poder o comparta sobre todo la forma de ocupar el territorio para desarrollar más el reino, es el hecho que tenemos que tener en cuenta y que se tuvo en cuenta después. Los
los procuradores de las Cortes de Cádiz siempre tuvieron en cuenta que lo hacían por el bien de España, y todos se unieron para construir una constitución novedosa que a la vez o a la par fuese precipitado de todo un periodo histórico anterior. Se reconocía al rey, se conocía el nombre de Cortes para la institución parlamentaria, etc. O sea, todos son elementos que se van sumando a lo largo del tiempo. El rey, estoy seguro que hizo esa mención porque él mismo es heredero directo de Alfonso II el Casto. Él desciende del mismo linaje. La dinastía española en la corona es la dinastía más antigua de Europa, no hay otra más antigua, porque viene directamente desde aquel que se coronó por primera vez en Asturias. Bueno, esperemos que nuestros dirigentes vuelvan a esta esencia de que hay que trabajar en beneficio del pueblo, que estamos en un contexto un poco enradecido. Permítame, profesor, que nos vayamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos para seguir hablando del fuero de Brañosera. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto y estamos hablando de lo que supuso el fuero de Brañosera para el municipalismo de hoy en día. La verdad que fueron innovadores en aquel momento, fueron absolutamente revolucionarios y lo estamos repasando con el profesor Félix Martínez. La verdad es que, ahondando un poco en la historia, esta historia tan maravillosa de nuestra tierra, uno se pregunta si estamos dejando un buen legado en los chavales y que si se sigue dando ese tipo de historia en nuestras aulas, porque los conocimientos de historia espero que sean lo suficientes como para que el legado de las nuevas generaciones puedan asentar estos conocimientos en las sociedades futuras. Yo creo que en estos momentos la formación, sobre todo en tema histórico, que es el que más me corresponde, la formación en tema histórico, en lo que serían la evolución histórica de nuestra tierra y sobre todo de España, dentro del concierto de las naciones europeas, pues es bastante deficiente. No quiero decir con esto que los profesores no hagan un esfuerzo, que lo harán, y titánico, pero yo creo que los planes de estudio no están bien concebidos en ese sentido. La formación que hemos tenido muchas generaciones en tema histórico ha sido muchísimo más profundo que el que es ahora. Yo habitualmente en la impartición de mi docencia en Historia del Derecho, pues constato que el conocimiento que yo muchas veces supongo que se tiene de la historia no es tal, sino que es mucho más deficiente. De ahí que es muy importante, porque si no conocemos nuestro pasado, dudosamente podremos adentrarnos bien en el futuro. Muchas veces damos por desconocida instituciones que nos sorprenden cómo han tenido precedentes en periodos anteriores. Y esos precedentes además eran muy interesantes, muy importantes. Los hemos perdido. Por ejemplo, le pongo un caso muy curioso y es los ministros en España son designados ministros. Lo fueron a partir del 19 por influencia francesa, pero aquí se denominaban siempre secretarios del rey. Y es un nombre secretario que ha trascendido a Norteamérica. Es verdad. De tal forma que los ministros en Norteamérica son designados secretarios. O sea, el mismo nombre que utilizaban en la monarquía universal hispánica. Y de ahí que podamos ver en muchas más circunstancias, por ejemplo, la moneda española, el real de A8, era una moneda internacional, que era reconocida en todo el mundo como ahora podría serlo el dólar. Es más, el dólar y su símbolo está tomado de la moneda hispana del real de A8. Por lo tanto, muchas veces hemos perdido noción y constancia del valor enorme que hemos tenido en la formación histórica de Europa y del mundo. Es verdad que sabiendo todas estas cuestiones es fácil quitarse complejos. Éramos el ombligo del mundo, entre comillas, pero es verdad también que bueno, la evolución al final de la historia hace que se acuñe esa frase de que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla, y hay episodios de nuestra historia que los chavales también tienen que conocer. Y traigo esta mención porque precisamente estamos en la semana en la que los estudiantes de bachillerato se están examinando para empezar a enfocar su futuro. La historia es muy importante en cualquiera de los ámbitos que quieran estudiar, porque parece que van desechando materias dependiendo de lo que quieran ser en el futuro. No es así, eso es bagaje. Insisto, es un problema enorme. Desde luego, el conocimiento de la historia como el conocimiento del idioma
que muchas veces lo dejamos o lo relegamos y lo dejamos inmerso en un lenguaje coloquial que pierde muchas veces la esencia del verdadero idioma, del idioma castellano. Nos sorprende a veces ver o oír, mejor dicho, a un hispanoamericano hablar perfecto castellano, hablar un castellano con términos que aquí se han eliminado, hablar de enojado en lugar de enfadado, cabreado, que es el término más habitual, pues sorprende. Pero claro, es un idioma que ha tenido muchísimo éxito siempre, porque es tremendamente fácil de aprender y sobre todo da cantidad de posibilidades. El idioma inglés, el idioma británico, utiliza una única palabra para calificar muchas cosas. Si tienen que hablar de un melón, dicen melon, pero si tienen que hablar de una sandía, dicen watermelon. Nosotros tenemos más de 5 o de 6 o de 7 palabras para calificar un mismo hecho. Es tremendamente rico y nos da muchísimas posibilidades, como nos las da la historia. La historia, indudablemente, con un conocimiento profundo de ella, sacas mucho más provecho de todo aquello que te rodea. Si tú visitas Toledo y no conoces nada de la historia ni del arte, lógicamente estás pasando por el mundo, pero el mundo no pasa por ti. Eso sí que ha sido, ese tramo, una lección absolutamente magistral, profesor. Tenemos una historia riquísima, una lengua extraordinaria, así que no la dejemos pasar. Yo creo que el recordar el Fuero de Brañosera nos ha servido también para poner en contexto la realidad de una España que ha sido y es muy grande. Muchísimas gracias por compartir toda esa sabiduría con nosotros en este rato. Gracias. Y que vaya todo bien, que la historia vuelva a coger su posición. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y como siempre a ustedes, emplazarles a un nuevo espacio abierto que como siempre será en cuestión de 7 días. Nos vemos. Hasta entonces, disfruten de la semana.